La marihuana produce además alcaloides, flavonoides, terpenos, montones de compuestos químicos que sintetizan otras muchas plantas en el reino vegetal, pero los cannabinoides solo los sintetiza esta especie. Y dentro de los cannabinoides ahora mismo conocemos aproximadamente 80 compuestos diferentes, y aquí os he puesto 4 para que veáis que químicamente son muy parecidos unos a otros. El más famoso porque es el responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana y además es el más abundante en la planta, es este que tenéis aquí, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que conocéis como THC. Pero quiero que os fijéis también en otro compuesto que también está dentro de esta familia, que es este que está aquí abajo, que se llama cannabidiol. Bueno, estos compuestos producen los efectos que conocéis de los cannabinoides porque se unen a moléculas específicas que llamamos moléculas receptoras que están en todas las células de nuestro organismo. Son como interruptores, los mismos que utilizamos para encender la luz, que se activan en presencia de cannabinoides. Cuando un cannabinoide se une a uno de estos receptores, de estas moléculas receptoras, ocurren dentro de la célula cosas, se activan cosas dentro de la célula. A día de hoy conocemos 2 receptores de cannabinoides. CB1, el primero que se caracterizó, que se expresa sobre todo en sistema nervioso central, aunque ahora sabemos que también se expresa en tejidos periféricos. Y un segundo receptor de cannabinoides que se describió unos años más tarde, que es el que hemos llamado CB2, que se expresa en organismos sanos, en individuos sanos y adultos, se expresa solo en el sistema inmune. Una pregunta que uno puede hacerse, sabiendo que todas nuestras células tienen receptores de cannabinoides, es ¿para qué las tienen? ¿Para qué los tienen estos receptores? La naturaleza ya sabéis que es tacaña y no gasta energía en sintetizar, en fabricar una cosa, una molécula que va a necesitar por si se fuma un porro alguna vez. Eso no tiene ningún sentido biológico. Entonces, si tenemos receptores de cannabinoides en nuestras células, es porque hay algo que fabricamos nosotros mismos que se une a esos receptores de cannabinoides. Y ese algo son estos compuestos que tenéis aquí, que se denominan endocannabinoides. Son cannabinoides como el THC, como el cannabidiol, pero que fabricamos nosotros, que no fabrica ninguna planta, que fabricamos nosotros. Y estos compuestos funcionan exactamente igual que el THC de la planta. Se unen a esos receptores CB1 y CB2 y desencadenan el mismo tipo de efectos que el THC. Bueno, pues nosotros, los científicos, a esas sustancias endógenas, a esos endocannabinoides, junto con esos receptores de cannabinoides y otro montón de moléculas relacionadas, las moléculas que se encargan de sintetizar los endocannabinoides, de romperlos una vez que ya no los necesitamos, bueno, pues a todo ese conjunto de moléculas las denominamos sistema endocannabinoide. Y hoy sabemos que ese sistema endocannabinoide participa en el control de un montón de funciones biológicas que son esenciales. El control del dolor, la sensación de apetito, la coordinación motora. Entre esas cosas que regula el sistema endocannabinoide está el destino celular. Y cuando os digo destino celular, me refiero a las decisiones básicas que toma una célula a lo largo de su vida. Todas nuestras células, todas, pueden en un determinado momento decidir proliferar y generar células hijas, pueden decidir quedarse en reposo, pueden decidir morirse, y eso es una decisión fisiológica, perfectamente fisiológica, o pueden decidir diferenciarse, por ejemplo, convertirse en una célula especializada del corazón o en una célula especializada del hígado. Todo eso es lo que nosotros llamamos destino celular. Y como os decía, hoy sabemos que el sistema endocannabinoide regula esas decisiones, ayuda a las células a tomar la decisión correcta. Y concretamente sabemos que en las células tumorales los cannabinoides inducen esta respuesta, la muerte.